Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Recuerdas 1968? 1968. Sonidos de un pasado que no se olvida. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso. La idea inicial era irse al Zócalo, pero bueno, el ejército no lo permitió. Tendieron un cerco militar a la altura de Félix Cuevas, hasta ahí llegó la manifestación y se regresó a Seúl. Con ese ejemplo de la actitud del rector de la universidad, en el Politécnico se pensó que era bueno decirle al director general del Politécnico que hiciera lo mismo, que encabezara una protesta politécnica. Bueno, ya en ese momento no politécnica, porque a partir de que encabeza el rector esa manifestación del 1 de agosto, también la universidad se va a la huelga y empiezan a sumarse otras instituciones. Se va la Nacional de Maestros a la huelga, Chapingo se suma a la huelga, empieza a ampliarse el movimiento. Pero no, el director general del Politécnico no quiso encabezar ninguna manifestación. Él, pues, era un burócrata sumiso. Entonces, no tuvo el valor ni siquiera de negarse. O sea, puso condiciones que sabía que no íbamos a aceptar. Primero, que la manifestación fuera exclusivamente politécnica. A esas alturas eso ya no era posible. Y la otra condición que puso es de que no haya insultos a las autoridades. Y pues era mucha la indignación, como no quería que le anduviéramos mentando la madre desde Cueto hasta Díaz Ordaz, de todos los del gobierno que nos habían estado agrediendo, ¿no? Claro, claro. Inicias diciendo que tú no habías tenido ninguna actividad política, sí, ninguna cosa por el estilo. Comentaste en general que todos se ven sorprendidos, pero en esta parte, sí, seguramente tu escuela, tus compañeros, tú mismo, hasta podría decir en este caso, como a muchos, que cómo te afectó la familia. Teníamos familias tradicionales, sí, ¿no? Entonces, una sería más o menos cuál era el contexto social de tu familia, cómo te trataron ahí, y segundo, que vayas narrando en esta parte, por ejemplo, hasta llegar al informe, qué actividades tú y tus compañeros fueron desarrollando, cómo fueron aprendiendo las cosas que el propio movimiento fue exigiéndole, o salían de tal manera que uno era el movimiento. Claro. Entonces, si nos narras esta parte, sí, y después volvemos a retomar con, sí, claro, con el 1 de septiembre, el día del informe presidencial. Bueno, mira, en cuanto a lo del contexto familiar, bueno, mis padres cuando se casaron, los dos eran obreros, ya casados. Mi mamá, pues como era natural, se dedicó al hogar. Y mi papá se buscó otra chamba, ya en otra cosa, donde tuviera un poco mejor ingreso, y comenzó a vender libros de medicina. Entonces su trabajo era viajar por el norte del país, visitando médicos, ofreciéndoles las nuevas ediciones de distintos libros de esa especialidad de medicina. Y bueno, quiero decir que en el caso de mi familia no era tan tradicional, no había una idea de la familia católica tradicional. Mucha, pues, no eran muchos. No eran muchos. Mi padre tenía ideas de izquierda. Él, bueno, me recuerdo que leía la revista Sucesos para Todos, la revista Política, la revista Siempre, y esos fueron los primeros materiales que yo tuve a la mano. Claro, nada más me iba a ver las caricaturas de esas revistas, pero pues era caricatura política muy buena. Ya ahí empecé a ver caricaturas de Ríos y de otros
catonistas de la época. Entonces, y mi padre también en ese tiempo se declaraba ateo, era simpatizante del socialismo, él votaba por el PPS, nunca fue militante de ninguna organización ni participó en ningún movimiento, pero tenía ideas de izquierda. Era ateo y bueno, le apostaba pues al socialismo como posible futuro de la humanidad, aunque no participó en nada. Al principio del movimiento lo vio con simpatía y lo apoyó, y por supuesto entonces no se opuso a que yo participara. Es más, ocasionalmente me decía, mira, toma ese dinero, eran 200, 300 pesos, que en ese tiempo era mucho dinero, para el bote, para que la propaganda, órale. No, pues era buen apoyo, ¿no? En ese tiempo. En el comité de huelga, cada quien se sumaba a la comisión en la que se hacía lo que él sabía o lo que le interesaba aprender. Había comisión de brigadas, había comisión de prensa, había comisión de finanzas, había comisión de cocina, había varias comisiones las que se consideraron necesarias para que funcionáramos. Me acuerdo, una brigada de la Vocacional 7 en una ocasión se metió al Blanquita, interrumpieron una función, estaba tocando Pérez Prado, y cuando entraron los de la Vocacional 7 decir, somos estudiantes y queremos que nos presten atención, que nos permitan tomar la palabra, Pérez Prado mandó a su orquesta callar, parar la música, que los estudiantes se expresaran, que dijeran lo que tenían que decir, y al salir, al agradecer el espacio de expresión y salir del Blanquita, Pérez Prado tocó el mambo del Politécnico. ¿No? Cosas como esas vivimos, cosas así. Pausa musical. Berlín, 1968. Este era el himno de los jóvenes alemanes de 1968. Las notas de los Rolling Stones reunían en Berlín a quienes querían cambiar todo con una revolución. Todo comenzó el 2 de junio de 1967, con la visita a Berlín Occidental del Shah de Persia. En la ópera, el presidente alemán Lübke y el alcalde escuchaban con su invitado especial el concierto. Afuera, 800 estudiantes universitarios protestaban contra la visita del Shah, conocido como dictador cruel y fascista. A las 8 de la noche, la policía comenzó a controlar el tumulto agresivo de estudiantes. La muerte del joven Benno Ohnesorg dejó claro a los estudiantes quién era el enemigo, el Estado autoritario y los políticos ex-nazis. El funeral de Benno reunió a 15.000 estudiantes, a pesar de que el Senado de West Berlín prohibió cualquier tipo de manifestación y reunión estudiantil. La Asociación Socialista de Estudiantes comenzó a tomar fuerza. Se cuestionaba al régimen, se criticaba al capitalismo y el modelo de familia tradicional. La propuesta, vivir en comunas grandes. Los padres estaban en shock, no entendían a sus hijos. En las manifestaciones de West Berlín, los estudiantes llevaban fotos de Martin Luther King, Angela Davis, Dubček, Ho Chi Minh y el Che Guevara. Los jóvenes habían encontrado a sus ídolos para olvidar que eran hijos de los verdugos de Auschwitz. Abandonaron el hogar para vivir en los campamentos de las comunas. El matrimonio había caducado. Eran tiempos del pluralismo sexual. Las mujeres se quitaban la blusa en público para protestar contra la moral enmohecida de 1000 años.
La respuesta de la vieja generación y del gobierno fue la represión. Los políticos establecieron leyes estrictas contra manifestantes y supuestos provocadores. Los padres desheredaron a los hijos. La prensa amarillista los enviaba al otro lado del mundo de Berlín, a la Alemania socialista. El 11 de abril de 1968, el líder de la Asociación Socialista de Estudiantes fue víctima de un atentado. Esa noche, miles de jóvenes bloquearon las instalaciones del diario amarillista e impidieron la circulación de todos los periódicos. Se incorporaron más estudiantes al movimiento. Los alumnos de preparatoria pidieron reformas en sus escuelas. Hubo más represión. Las fuerzas policiales ganaron y los acontecimientos violentos de Praga y París trajeron la decepción a los estudiantes de West Berlín. El movimiento estudiantil generó nuevos partidos políticos. Las mujeres iniciaron la lucha feminista. Comenzó otra revolución, diferente, por los derechos sexuales, la igualdad, contra la intolerancia y el dogmatismo. Esta vez, la lucha traspasó los muros hacia otros países del mundo occidental. Voz, Marco Viloria. Diseño de audio y producción, Hernán Nájera. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.